Si tú escuchaste el episodio anterior sobre la invasión secreta de México, pues felicidades porque ya llegaste a parte 2 y acaba de explotar porque mientras tú racionas agua y pagas 40% más de luz este año, el presidente Trump desplegó 3 destructores navales hacia Venezuela con al menos 4,000 Marines y soldados. Oficialmente, dizque por los carteles, por las drogas, pero cuando examinamos los recursos, parece como que Venezuela tiene agua dulce abundante del Orinoco, más los 290,000 millones de barriles de petróleo más grandes del mundo entero. Y las granjas de la inteligencia artificial consumen lo equivalente a 700,000 hogares diarios, procesando el litio mexicano que el presidente Trump quiere robar, adueñarse, mejor digamos adueñarse. Y ahora necesitan el agua venezolana para enfriar todo el sistema, ¿right? Entonces, mi pregunta para ti es, ¿sabías que cada centro de datos de inteligencia artificial consume hasta 5 millones de galones de agua dulce diariamente? O sea, todos los días. 5,000 galones de agua dulce más 365 días y allí te sale el total en un solo año. Y ahora acuérdate que México tiene agua dulce masiva y Canadá controla el 20% del agua dulce mundial, mientras Venezuela tiene el segundo río más grande de Sudamérica. La compañía Nvidia alcanzó capitalización récord de $4.3 trillones, según los datos de este mes, o sea, agosto del año 2025, y Google reportó 96.43 mil millones de dólares en ingresos durante el segundo cuarto de este año 2025. O sea, estamos hablando de January, February, March. Estamos hablando de abril, mayo y junio en esta temporada. O sea, fíjate, todas estas corporaciones están haciendo un madral de dinero en los millones de dólares y algunos han alcanzado los trillones en market cap y todo esto está sucediendo, está procesando con agua que tú ni yo podemos beber, porque ellos están planeando operaciones militares en Venezuela por sus recursos. O sea, checa esto, el presidente, el Gran Cheto, compró 103 millones en bonos en 690 transacciones y también el señor dobló la recompensa por Maduro a 50 millones de dólares, mientras Palantir subió el 57% este año vendiendo vigilancia de inteligencia artificial. Y he hecho tantos videos sobre Palantir que si no sabes a lo que me refiero, oh my God, estás atrasado, pero es mejor saber que no saber, porque necesitas poder adaptarte a la situación y más si no tienes papeles. So, gente, checan esos videos allí por YouTube o por TikTok con la lista de inteligencia artificial IA. Y ojalá que ya te está cayendo el 20 porque te cobran más para financiar su sed infinita mientras despliegan flotas por el agua que hace funcionar sus imperios digitales. Ahora ves por qué siempre te digo, ilumina tu mente. Hello. Por eso hago estos podcasts. Hola, soy Lumina, tu favorita cuarentona sabrosona con tus iluminaciones of the day. Bueno, para la semana, ¿verdad? Y eres bienvenida a Ilumina tu Mente Podcast, donde transformamos información y política en poder comunitario para que siempre ilumines tu mente. Y si escuchaste parte 1 sobre la invasión secreta de México por su litio, pues parte 2 acaba de acelerar brutalmente. ¿Por qué? Porque mientras preparaba este episodio sobre la guerra por agua, lo cual hice hace 4 días, Trump ordenó el despliegue naval más grande hacia Venezuela desde la Guerra Fría. O sea, 3 destructores USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson, con al menos 4,000 soldados de los Marines según las fuentes verificadas. Y la excusa oficial es que
todo este rollo es simplemente para combatir a los carteles. Pero cuando conecta los puntos, Venezuela no solo tiene 298 mil millones de barriles de petróleo, oh no, tienen agua dulce abundante del sistema Orinoco que, según mis análisis, los patrones de consumo corporativo podría enfriar cientos de datos por centavos, o sea, centavos, mientras tú y yo pagamos $400 más por agua embotellada. Y después que explotaron las descargas del episodio anterior que solté este viernes 22 de agosto, y les quiero agradecer por escuchar parte 1 porque las descargas eran rápidos y era en una cantidad grande en comparación con los otros episodios. Lo bueno es que decidí no únicamente ser parte 1, pero parte 2, donde me dedico a investigar los costos hídricos reales de esta guerra de inteligencia artificial. Mi análisis sugiere una conexión inquietante. ¿Por qué es que las corporaciones de tecnología desperdician más de 19 mil millones de galones anuales, mientras 47 condados tejanos no tienen agua potable? ¿Por qué el presidente Trump dobló la recompensa por Maduro a $50 millones junto antes de desplegar la flota naval? Basado en patrones históricos y datos verificados, la conexión parece brutal. Necesitan litio mexicano para fabricar los chips, agua venezolana para enfriarlos y petróleo venezolano para alimentar todo el sistema. Esto sugiere una invasión coordinada de toda la cadena hídrica de América Latina. Y a lo mejor no va a ser invasión como lo estamos percibiendo según las noticias, pero sí es presión política. Simplemente el hecho de que hay presencia militar en las costas de Venezuela y no necesariamente en tierra venezolana es simbólico y está mandando un mensaje muy fuerte hacia Venezuela. Pero está en ti si vas a creer que todo esto es simplemente por los carteles, por las drogas. Porque eso fue lo que nos dijeron sobre México y en parte 1 desmenucé por qué a otra con ese cuento. A lo mejor puedes agregar eso en la lista, pero eso no es la razón principal para la supuesta invasión que quieren hacer hacia México. Y eso que firmaron esa orden ejecutiva desde el primer día que empezó Donald Trump en su segundo mandato como presidente. Y no olvidemos las órdenes ejecutivas que hicieron que se relaciona a Venezuela y a organizaciones terroristas. Así es que tu iluminación de esta semana será sobre lo que los datos indican podría ser el robo hídrico más grande de la historia. Capítulo 1. Los 17 minerales más agua, que resulta en dominación total. A ver, comadre, ¿tú sabías que cada chip de inteligencia artificial necesita 17 minerales diferentes más millones de galones de agua dulce para funcionar? Y Estados Unidos no tiene suficiente de ninguno de los dos. Oh, no. Y según los datos del USGS, México controla el 43% del litio mundial más agua dulce masiva del sistema Cutzamala. Canadá tiene las reservas de grafito más grandes más el 20% del agua dulce mundial. Groenlandia tiene más de 1.5 millones de toneladas métricas de tierras raras más glaciares que contienen el 10% del agua dulce del planeta. Y claro, Venezuela tiene 298 mil millones de barriles de petróleo comprobadas, la más grandes del mundo más el río Orinoco, el segundo más caudaloso de Sudamérica. O sea, ya estás haciendo las conexiones, primero el Golfo de México, ¿verdad? Y luego hay que ingresar Canadá y Groenlandia como estados de parte de los Estados Unidos. Y luego hay que controlar el canal de Panamá y ahora está mirando hacia Sudamérica. Pero aquí está la conexión que, o sea, lo empezamos a notar desde hace meses y es Ucrania. Según mi análisis, no solo tiene los depósitos de litio más grandes de Europa, también controlan las fuentes de agua dulce que alimentan a toda Europa oriental.
El río, ese río Dnipro, acuíferos masivos que Rusia necesita para sus centros de datos. Ahora ya te estás dando cuenta por qué una compañía, una corporación como Nvidia ha subido el 25% este año, alcanzando su máximo histórico de más de 4 trillones en capitalización, justo mientras Trump planificaba invasiones. Porque según datos verificados del Environmental and Energy Study Institute, cada centro de datos que procesa chips de Nvidia necesita hasta 5 millones de galones diarios de agua dulce para enfriamiento. O sea, sin agua, los chips se fríen. Yep. They get fried. Así como un huevo que quiebras por encima del hood de un carro en un verano en el desierto de Arizona en agosto. Se fría. Y ahora fíjate esto, Google consume más de 5.56 mil millones de galones globalmente según su reporte del 2022 para data centers, o sea, centros de data, procesando imágenes satelitales que mapean no solo los minerales o no, también los recursos hídricos y según por lo que he leído de sus operaciones también. Cada foto satélite de zonas de guerra, right, entre quotation marks, en Venezuela identifica ríos, lagos, acuíferos que van a necesitar para futuros centros de datos. Y Palantir subió el 57% este año, alcanzando nueva capitalización, vendiendo sistemas de vigilancia y análisis de datos que incluyen colaboraciones con servicios de aguas públicos. Entonces, con acceso a datos de infraestructura crítica y su historial de vigilancia gubernamental, la compañía de Palantir está perfectamente posicionada para mapear recursos críticos, ahora desplegada contra Venezuela. O sea, la ecuación que los datos sugieren es diabólica. Necesitan minerales para hacer los chips, agua para enfriar los chips y energía para procesar esos chips. México, Canadá, Groenlandia, Ucrania y ahora Venezuela tienen los tres. Y Estados Unidos no tiene suficiente de ninguno de esos tres. Por eso es que China comercia mientras Estados Unidos invade. Y según por lo que he leído de los patrones geopolíticos, esto no va para bien. China puede comprar agua y minerales mexicanos y también venezolanos. Estados Unidos tiene que robárselos o invadir porque sus corporaciones desperdician ambos recursos de una forma obscena según los datos. Pero aquí viene la conexión que nadie está reportando sobre Guyana. Y checa esto. ¿Sabías que mientras Trump despliega 3 destructores navales hacia Venezuela, Guyana tiene el contrato petrolero más corrupto de nuestro hemisferio occidental? ¿Lo sabían? Fíjate, ExxonMobil descubrió 11 mil millones de barriles de petróleo en las costas de Guyana. Para un país de solo 800 mil habitantes, eso es riqueza masiva per cápita. Pero ExxonMobil negoció un contrato donde Guyana no puede cobrar los costos reales hasta el año 2030. ¿Y por qué? Porque ExxonMobil puede cargar los gastos de nuevos pozos petroleros contra las ganancias de los pozos que ya están produciendo. Ahora, ¿ya entiendes por qué hay Marines estadounidenses allí protegiendo las plataformas de ExxonMobil? No es por las drogas, no es por los carteles, no es por la violencia. O sea, es por un robo contractual que está súper grande, es más, a lo mejor la más grande de la historia moderna. Así es que no parece como que Trump está invadiendo a Guyana o a Venezolana, sino que el señor está protegiendo intereses de ExxonMobil, pero también estamos viendo lo rico que es Venezuela. Y seamos honestos, Maduro ve lo que tiene allí en Guyana y quiere anexarlos a Venezuela. Lo que Trump quiere hacer con Groenlandia y Canadá, pues el Maduro de Venezuela quiere hacer lo mismo, pero con Guyana. Aquí la pregunta es, ¿qué tan lejos está dispuesto el Gran Cheto de llegar? Si los Marines están allí por órdenes del Gran Cheto, ¿qué es lo que podemos esperar de Maduro? O sea,
¿qué tan lejos está dispuesto a ir el Gran Cheto, el presidente, para los intereses corporativos o los intereses de la inteligencia artificial o los intereses de las bolsas de la familia? Porque ya miramos los negocios en los que está metido él. Capítulo 2. La sed de la inteligencia artificial más la flota venezolana. Los números de consumo de agua van a enfurecerte. Escúchame muy bien. Según la Universidad de Tulsa, cada centro de datos de inteligencia artificial consume lo equivalente a 50,000 hogares diariamente. Y estos son datos verificados. Google, 5.5 mil millones de galones anuales para enfriar servidores globalmente según su reporte desde hace 3 años. Microsoft, más del 1.6 mil millones de galones en el año 2023, aumentó el 34% desde el año 2021 según su reporte de sostenibilidad. Y Amazon solicitó el 48% de aumento en permisos de agua para sus centros de data españoles, según los reportes. Y Meta, lo que es WhatsApp, Facebook, Instagram y Threads, 1.29 mil millones de galones globalmente, según su reporte que publicaron hace 3 años. Imagínate el año pasado y ahora imagínate hoy. Ahora, el total estimado de la industria, pues según análisis del Environmental and Energy Study Institute, los centros de data dentro de los Estados Unidos consumieron aproximadamente 163.7 mil millones de galones de agua en el año 2021, con proyecciones de duplicar o cuadruplicar para el año 2028. Y mientras las corporaciones agotan agua estadounidense, el presidente Trump desplegó destructores hacia Venezuela, que tiene agua abundante del Orinoco, o sea, más de 2 millones de kilómetros cúbicos anuales según los datos hidrológicos. Pero aquí viene lo que mi análisis sugiere, es lo más de todo. Usan tu agua municipal subsidiada para enfriar servidores que procesan la inteligencia artificial que te va a reemplazar a ti de tu trabajo. O sea, literalmente te quitan el agua para crear tecnología que elimina tu chamba. Por eso digo que tienen que estar involucrados en la política local de su barrio, de su ciudad, y también de su estado y luego nacional. Pero lo que te afecta a ti directamente día a día es las políticas de tu ciudad. Ahora ya te estás dando cuenta por qué quieren controlar Canadá y Venezuela al mismo tiempo según los patrones desplegados. Canadá tiene 563,000 lagos, ríos masivos y glaciares. Venezuela tiene el Orinoco, segundo río más caudaloso del mundo, que según cálculos podría abastecer todos los centros de datos de América por décadas. Groenlandia es aún más estratégica según mi análisis. Sus glaciares se derriten 300 mil millones de toneladas anuales. Checa esto. Groenlandia es aún más estratégica según por lo que he leído. Sus glaciares se derriten 300 mil millones de toneladas anuales. Esa agua vale más que el petróleo cuando cada consulta de inteligencia artificial requiere enfriamiento masivo. Los 3 destructores que Trump desplegó, el USS Gravely, el USS Jason Dunham y USS Sampson, no van directamente hacia Venezuela. No. Van hacia las aguas entre Venezuela y Guyana, donde están las plataformas petroleras de ExxonMobil extrayendo 1.300.000 barriles diarios para el 2027. ¿Y la excusa oficial? Operaciones antinarcóticos. Yeah, right. La realidad, ¿tú crees? O sea, ¿te tragas ese cuento? Because I don't. En marzo de este año, buques venezolanos se acercaron a las plataformas de ExxonMobil y les dijeron que estaban en aguas venezolanas. Imagínate que tu vecino está extrayendo petróleo de tu patio trasero con un contrato que firmaste cuando tenías miedo. Cuando protestas, llega la policía y no para investigar el contrato corrupto, no, sino para proteger a quien te está robando. Esa es exactamente la situación con Guyana.
ExxonMobil y los destructores estadounidenses. Pero aquí viene la respuesta que nadie esperaba. Maduro respondió, sí, respondió al despliegue naval movilizando 4.5 millones de milicianos. Y según los reportes, Maduro declaró, el imperio se ha vuelto loco. ¿Por qué tanta desesperación militar? Seamos honestos. A ver, hay que preguntarnos, ¿por qué tanta desesperación militar? Pues porque Venezuela no solo tiene agua, tiene hidroelectricidad a 2 centavos por kilovatio en comparación con los 15 a 30 centavos que nosotros pagamos aquí en los Estados Unidos. Mientras tanto, tú y yo estamos racionando agua porque las corporaciones de tecnología la acaparan para procesar algoritmos que van a automatizar nuestro trabajo. O sea, es literalmente robo de recursos básicos para financiar nuestro reemplazo. Y la conexión más gacha de todo es que cada conflicto geopolítico es guerra por agua que hace funcionar a la inteligencia artificial. Y tú y yo sabemos que no nada más requiere agua la inteligencia artificial, requiere de minerales también y de energía. O sea, estamos hablando de lo que va a valer más que nada en este siglo, que son los recursos, los regalos de la Madre Tierra. Y sabemos que esos regalos de la Madre Tierra no son infinitos. Capítulo 3. Y ahora viene la conexión que nos puede indignar aún más sobre ExxonMobil. ExxonMobil está desarrollando tecnología de enfriamiento líquido para centros de datos. Sí, los mismos centros de data que consumen millones de galones diarios de agua dulce, según lo que hemos leído. En abril del año pasado, el 2024, ExxonMobil se asoció con Intel para desarrollar soluciones de enfriamiento líquido para centros de datos según reportes corporativos verificados. O sea, quiero que escuchen bien lo que les dije. ExxonMobil se asoció con Intel para desarrollar soluciones de enfriamiento líquido. ¿Y qué es lo que acaba de pasar? O sea, estoy grabando esta parte del podcast porque tuve que hacer algunos cambios. Este guión lo escribí hace una semana. O sea, quiero que sepan esto, gente. Yo escribí este guión del podcast el 17 o el 18 de agosto y lo grabé el sábado 23 de agosto y ayer hice modificaciones en el guión por las noticias de Guyana y de Intel y hoy estoy grabando esto, por eso tengo lentes, por eso tengo otra camiseta puesta, pero esto lo estoy grabando hoy el 25 de agosto y te estoy diciendo de Intel. ¿Y qué crees? El gobierno estadounidense ayer declaró que tienen el 10% de acciones de la compañía de Intel. ¿Están mirando todo esto? I mean, my God, ya está eso. ¿Tú crees que hay coincidencia que tengan contratos petroleros baratos en Guyana y tecnología de enfriamiento para la inteligencia artificial? No es casualidad, no lo es. Pero aquí viene la manipulación financiera más explosiva que encontré durante, mis investigaciones, ¿verdad? Según documentos de la Oficina de Ética Gubernamental, Trump compró $103 millones en bonos en 690 transacciones desde el 21 de enero. O sea, el señor se convirtió en presidente para este mandato el 20 de enero, pero un día después compró $103 millones en bonos. Un día después, ni siquiera se esperó días, o sea, en un día. Y llega esto, ¿sabes las empresas en cuál invirtió este señor? En Meta, sí, Meta, la de WhatsApp, la de Threads, la de Facebook, la de Instagram. Anunció $65 mil millones en expansión de centros de datos de inteligencia artificial. ¿Se acuerdan de eso? También invirtió en T-Mobile, que construye redes de 5G para conectar esos centros de datos. ¿Y sabes por qué Meta y T-Mobile necesitan tanto dinero según por lo que he leído? Porque cada centro de datos de inteligencia artificial requiere 17 minerales críticos diferentes, como el litio, cobalto, galio, tierras raras y muchas más simplemente para poder funcionar. China controla el 70% del procesamiento de esos minerales, según los datos de la industria.
Por eso necesitan el petróleo venezolano para poder extraer y procesar minerales de todo el mundo. Ahora, nosotros sabemos que la calidad del petróleo en Venezuela no es de la misma calidad que vemos allí en Irán o en Rusia. Es de las más bajas, como quien dice. Pero Guyana, oh no, Guyana, yo creo que ellos tienen del buen petróleo. Esa buen petróleo. O sea, Trump invierte en las empresas que más se benefician cuando escasean los recursos que alimentan la inteligencia artificial. Cada crisis geopolítica por minerales hace que suban sus bonos mientras tú pagas más por todo lo que contiene esos chips. O sea, es literalmente inversión en escasez de recursos para automatizar nuestros trabajos. Pero aún hay más porque Trump no solo compró bonos. El procurador general Pam Bondi confiscó 700 millones en activos venezolanos justo antes del despliegue naval. Jets privados, cuentas bancarias, bienes de lujos de Maduro confiscados según por lo que he leído. ¿Y a poco crees que todo eso es coincidencia? Basado en los patrones. Heck no. Según contratos verificados del Pentágono, en julio, o sea, el mes pasado, otorgaron contratos de hasta 200 millones cada uno a Anthropic, que es lo que es el Claude, Google, OpenAI, que es el ChatGPT. O sea, hablemos de Iloncito el Mosquito. El imperio empresarial de Iloncito el Mosquito recibió 38 mil millones en contratos gubernamentales por más de 20 años. Y eso no lo estoy inventando, eso lo leí en Bloomberg. Ahora, me pregunto yo, ¿ya están mirando el patrón, gente? ¿Están mirando el patrón? Invierten en empresas de inteligencia artificial, despliegan Marines para controlar recursos que alimentan la inteligencia artificial y confiscan activos para financiar operaciones que protegen sus inversiones. Y si tú ves la bolsa de valor, el S&P 500, right, el índice que refleja los 500 compañías, corporaciones con más ganancias, con más fuerza de todas las compañías públicas en el mercado libre, los primeros 10 de esos 500, el top 10, son compañías ligados, invertidos de una manera gigante en la inteligencia artificial. So, si tú estás invirtiendo dinero en la bolsa y no te has metido en la inteligencia artificial, pues a lo mejor no sabes a lo que me refiero. Pero si tú has invertido en estos negocios, Intel, Nvidia, Google, Tesla, entonces has hecho bastante ganancias en por lo menos un año. Pero ahora la conexión más siniestra es esta. Cada consulta que tú haces con ChatGPT requiere 800 kilogramos de materiales raros para hacer una computadora de 2 kilogramos según datos de la ONU. Mientras tú y yo pagamos más por celulares, carros y todo lo que contiene chips porque los minerales se agotan alimentando inteligencia artificial, ellos ganan 2 veces con la escasez de recursos y con los contratos militares para conseguir más recursos. Y no es casualidad que cada operación de seguridad nacional coincida perfectamente con sus carteras de inversión. Y cuando entiendes cómo funciona esta máquina de guerra por recursos, todo cobra sentido. Capítulo 4. Tu poder y plan de acción para que no digas que no te doy soluciones. Ahora, si no haces nada con esto, eso ya es pedo tuyo, no la mía, pero no estén diciendo que ando asustando a la gente. Simplemente les estoy informando las cosas que estoy aprendiendo, pero también les estoy dando consejos en qué pueden hacer para poder adaptarse, gente. Adaptarse. El oro dulce va a valer más que oro cuando explote la demanda de la inteligencia artificial y empiecen las guerras hídricas según todos los datos que he estado analizando. Con flotas navales desplegándose hacia Venezuela, tienes que moverte ahora, no mañana. Y créame, yo le estoy moviendo también. Hasta pudiera hacer otra serie en eso. Pero anyways, primero, seguridad hídrica inmediata. O sea, testea tu agua municipal. Si está cerca de centros de datos de tecnología, ya están siendo desviadas según los patrones identificados. Instala filtración completa, almacena mínimo 90 días y compra derechos de agua si puedes. Y es más, métate en las redes sociales para ver cómo le está yendo a la gente que vive cerca de los centros de data
y que viven cerca de agua fresca que están alimentando esos centros de data. Hagan sus investigaciones y se van a sorprender de la calidad de agua que salen de las llaves y de la baja presión que también se está viendo. So, no es una exageración. Tienes que moverte ahora para poder adaptarte y proteger a tu familia. Segundo, invierte en la guerra hídrica como los billonarios. Google invirtió 28 millones en derechos de agua en The Dalles, allá en el estado de Oregon. Y Microsoft invirtió 31 millones allí en Quincy, Washington. Y compañías de tratamiento de agua, desalinación, tecnología de reciclaje hídrico son cosas que tienes que empezar a poner atención. Considera acciones de empresas con operaciones en países ricos en agua en el extranjero como México y Canadá. Van a multiplicarse cuando empiezan las invasiones, según por lo que estoy leyendo. O sea, tus inversiones no tienen que ser totalmente dentro de los Estados Unidos. Puedes buscar oportunidades en el extranjero para invertir, pero también para proteger, porque la demanda del pueblo para agua, para poder beber, bañarte, regar tu jardín, para la fruta, o sea, necesitamos agua. Tercero, múdate cerca de fuentes naturales de agua dulce lejos de centros de datos masivos. Evita áreas que podrían volverse en zonas de sacrificio cuando escasee el agua. 4. Copia la estrategia china de eficiencia hídrica. Ahí es donde va a estar duro para muchos de nosotros. Pero lo tenemos que hacer, gente, lo tenemos que hacer. China procesa inteligencia artificial usando 40 veces menos aguas que Estados Unidos, según datos comparativos. Aprende técnicas de conservación, reutilización y sistemas cerrados de enfriamiento. Quinto, acción política hídrica urgente. Pregunta a tu representante por qué gastamos billones invadiendo Venezuela por agua en lugar de hacer más eficientes nuestros propios centros de datos. Ahora, te van a decir que es por los carteles, pero tú ponte como ese perro con el hueso cuando tiene hambre. No vayas a soltar ese hueso. No los dejas que te digan que es por razones de cartel, de droga y violencia. Oh, no. Oh, no. Edúcalos. O simplemente diles que no eres tan pendejo como para creer lo que te están vendiendo y que ya dejan de ser una bola de vendidos, y anímate en correr por posiciones políticas en tu localidad, en tu estado y a nivel nacional. Y si no puedes, anima a alguien de tu familia, a alguien de tu barrio, que no se va a vender, porque tenemos que educar, informar a la gente sobre todas las conexiones de los recursos naturales que son escasos, que son finitos y que se necesita para esta máquina de tecnología y en esta guerra de los Estados Unidos queriéndole ganar a la China. Bueno, pues hoy conectamos la conexión más importante basada en datos verificados. Cada centro de datos de la inteligencia artificial necesita hasta 5 millones de galones diarios de agua dulce. México tiene agua y litio. Canadá tiene agua y grafito. Groenlandia tiene agua y tierras raras. Ucrania tiene agua y titanio y tierras raras o minerales raras. Y Venezuela tiene agua del Orinoco más los casi 300 mil millones de barriles de petróleo y otros minerales que necesitamos. Y no es casualidad que compañías de tecnología como Nvidia alcanzó capitalización récord de los trillones de dólares, mientras 47 condados allí en Texas, o sea, gente tejana que no tienen acceso a agua potable. Y no es casualidad que Trump compró 103 millones en bonos para financiar operaciones por recursos hídricos. Y no es casualidad que dobló la recompensa por Maduro a 50 millones justo antes de desplegar la flota naval. La sed corporativa de la inteligencia artificial va a secar a América mientras planean controlar a Venezuela, México y otros países para monopolizar agua dulce global, según todos los datos que he estado leyendo. Tu agua municipal subsidia su ineficiencia mientras financian operaciones hídricas con tus impuestos y mis impuestos. Recuerda, siempre ilumina tu mente, porque cuando cada operación militar es una guerra por agua encubierta, según los patrones históricos, entender la sed real
de las corporaciones es supervivencia. Si estos análisis te ayudan a posicionarte antes de que escale la guerra hídrica, protege este trabajo independiente. Hazte padrino del cafecito en Buy Me a Coffee para que yo pueda continuar creando este tipo de contenido en los podcasts y en todas las redes sociales. Porque cuando el agua vale más que el petróleo y están dispuestos a desplegar flotas enteras por ella, la información sobre la guerra hídrica real es supervivencia. Y sé que me enfoqué mucho en la agua, pero es porque quiero que te des cuenta que no es solo petróleo, que no es solo litio, que hay muchos minerales y muchos regalos de la madre tierra que están aquí para nuestro bienestar, pero no para explotar, no para abusar, sino para compartir, para crear comunidad y tener armonía para poder sostener la calidad de una vida, la calidad básica para poder seguir adelante y no dañarnos. Esto es geopolítica.